Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy comienza la semana política con nuestro programa que viene después de CNN Prime, Tolerancia Cero. Hoy día nos van a acompañar, de hecho, Juan Sutil, expresidente de la CPC, y también el candidato del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Así es que no se lo pierdan, pero tenemos mucho que contarles en esta hora de noticias, así es que comencemos con los titulares. Después de 6 meses de prisión preventiva, esta tarde salió de la cárcel el ex subsecretario Manuel Monsalve, quien es investigado por violación y abuso sexual. Va con arresto domiciliario total. Eso sí, a la salida de Capitán Yaver, reiteró lo que él considera como su inocencia, dijo que era inocente y calificó este periodo de complejo y doloroso. La ex autoridad entonces quedó con arresto domiciliario total. Siguen las reacciones tras el fallo que declaró ilegal los pinchazos a la ex esposa del fundador de Procultura y la posterior salida del caso del persecutor Patricio Cooper. Desde la UDI pidieron a la Fiscalía que dé señales rápidas de que la investigación no se ha congelado, mientras que la vocera de gobierno descartó que el caso opaque la próxima cuenta pública del presidente Boric. Codelco sumó un nuevo socio en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. La empresa estatal eligió a la gigante de la minería Río Tinto para explotar el salar de Maricunga. La firma anglo-australiana aportará $900 millones para el desarrollo de la iniciativa, que comprende la producción de carbonato de litio. Y en temas internacionales, Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania van a iniciar conversaciones de inmediato, dijo, con el objetivo de alcanzar un alto al fuego o hasta poner fin a la guerra. El aviso del mandatario estadounidense ocurrió luego de una llamada telefónica de 2 horas con Vladimir Putin. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, tras la resolución de la justicia sobre el recurso de amparo presentado por la expareja del fundador de Procultura y la posterior remoción del fiscal Patricio Cooper de este caso, diversas reacciones surgieron en el mundo político. En la oposición, la UDI anunció una estrategia judicial para apelar a la salida del persecutor regional de Coquimbo, mientras en el oficialismo llamaron a dejar que la investigación avance. Colomba Eichholz nos cuenta. Tras casi un año liderando la investigación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fue removido del caso Procultura luego de conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las diligencias impulsadas por el persecutor a través de las escuchas telefónicas a la expareja del principal imputado en esta causa, Alberto Larraín. La decisión tomada por el fiscal nacional fue cuestionada por la oposición, desde donde acusaron presiones políticas. Aquí se hizo por mucho lo imposible por sacar al fiscal Cooper de la investigación. Y eso es lo que nos parece grave. Y por eso nos parece tan complejo que la Fiscalía haya decidido removerlo cuando aún quedaban recursos de apelación pendientes. La presión por parte del gobierno fue brutal. Teníamos a un Ministerio Público, en particular a una Fiscalía avanzando, y nos encontramos con que un traspié en parte, digamos, de la investigación da el espacio, digamos, para que se cambie y se radique esta causa, que es de total interés público, en otra fiscalía regional. Traspié en parte de la investigación que fue duramente criticado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se lee en la resolución que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado. Desde el Frente Amplio, en días anteriores habían apuntado a un supuesto espionaje político. Quedó demostrado con este fallo tan contundente también es que el fiscal Cooper no actuó en torno a lo que el Estado de Derecho señala, y por eso también era necesario hacer una alerta en términos políticos. El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es tan potente como que incluso llama la atención de métodos que podrían ser métodos que se usaron bajo dictadura, dicho por el Poder Judicial a través de un espacio de la Corte. Si eso no es así,
bueno, tienen la otra instancia de apelar ante la Corte Suprema. Acción que el Ministerio Público aún no ha ejercido, pero que la UDI ya anunció que concretará. Sin embargo, desde la defensa de Josefina Uneus, la expareja de Alberto Larraín, plantearon que el gremialismo no tendría derecho a solicitar esa medida, ya que no participaron de los alegatos de primera instancia y es muy dudoso que puedan apelar en esta etapa del caso Procultura. Nosotros estimamos que sí tenemos la legitimidad activa para poder hacernos parte y presentar el recurso de apelación respectivo. Eso obviamente lo determinará quien corresponde, que es la Corte de Apelaciones de Antofagasta y no el abogado Aguad, quien obviamente es parte interesada y lógicamente para él, que ojalá nosotros no fuéramos parte en esta causa. Causa de la cual el gobierno pretende mantenerse al margen para así no empañar lo que será la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Por ningún motivo se va a opacar. La cuenta pública es un espacio donde se da cuenta del trabajo de gobierno, de las acciones de gobierno. Y respecto de este caso en particular, la posición del Ejecutivo es una y solo una. Las instituciones tienen que hacer su trabajo, lo tienen que hacer bien y nosotros tenemos que respetar siempre la autonomía de los distintos poderes y es lo que hemos hecho. Poderes que aún se deben pronunciar, en el caso del judicial, por la solicitud de remoción que pesa sobre el fiscal Cooper, presentada por parlamentarios oficialistas debido a la incautación del teléfono de la diputada comunista Carol Cariola el mismo día en que se encontraba en trabajo de parto. Esto, eso sí, en el marco de otra causa, el denominado caso Sierra Bella. Bueno, a esta hora la Cámara de Diputados está realizando una sesión especial para abordar el caso Procultura. Con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y no solamente el caso Procultura, sino que más bien se citó esta sesión especial por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados hace un par de días atrás para revisar los casos de financiamiento irregular de la política. Y a propósito de lo que ha sido también el caso Procultura, lo que se ha conocido también de relacionado y las críticas a la decisión del Ministerio Público de cambiar de fiscal a cargo de la investigación. En este caso también hay parlamentarios que en este momento están hablando justamente de lo que fue la remoción del caso del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, entre otros temas también que se están planteando por parte de los parlamentarios, como buscar respuestas, exigir respuestas al gobierno por lo que han sido también las críticas y el análisis que se está haciendo de este caso, que recordemos es clave en torno a la investigación que está llevando el Ministerio Público por el caso Convenios. Están ahí debatiendo los parlamentarios. La sesión comenzó a las 19:30 horas, va a terminar a las 21 horas. Está citado además el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entre otras autoridades también del Servicio Electoral, del CERVEL, para plantear justamente este tema. Y por otro lado también, Mónica, mañana se va a votar la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que por lo que hemos podido ver, analizar y también conversar con los parlamentarios, no estarían los votos para poder aprobarla. Así que sería, en este caso, si se llega a rechazar, la 7ª acusación constitucional que se rechaza en contra de una autoridad de gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que pasemos a escuchar parte de algunas reacciones de quienes también conformaron e integraron la comisión revisora de esta acusación constitucional. Bueno, aprobamos el informe, o sea, aprobamos la acusación constitucional, 4 votos a 1. La verdad es que de los antecedentes que se acompañaron, de las exposiciones que tuvimos, obviamente se pudo acreditar la existencia de una negligencia ya que incurrió, en definitiva, en que se incumplió la Constitución. Aquí la resolución que determinó la autorización del partido llegó con 4 horas de anticipación y sin ningún tipo de medida respecto de estas avalanchazos que se iban a producir y que estaban denunciados. Claro, y justamente es una acusación constitucional, un nuevo libelo acusatorio que se presentó por parte de la oposición, en este caso por parte de la UDI, en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien, recordemos además,
es del Frente Amplio y hay parlamentarios que también han criticado justamente el Frente Amplio y han defendido lo que ha sido su labor como autoridad de la región metropolitana. Pero ¿por qué es finalmente que se busca responsabilidades políticas por parte de la oposición en torno a la tragedia ocurrida hace un par de semanas atrás en el Estadio Monumental, que terminó con 2 fallecidos? Así que pasemos a escuchar parte también de lo que dijeron justamente desde el Frente Amplio. Todos los colegas saben que aquí no ha habido violación flagrante de la Constitución, sino que ha habido dificultades muy complejas. Recordemos que esto viene de los incidentes en el Estadio Monumental, ¿ya? Yo creo que todos los colegas saben que el delegado presidencial no incurrió en una violación de la Constitución en los incidentes del Estadio Monumental. Puede que a algunos no les importe la verdad con tal de intentar crearle una derrota al gobierno, pero estoy seguro que la mayoría de los colegas van a hacer prevalecer la verdad y la Constitución por sobre mezquinos intereses. Claro, hay parte de lo que decía el diputado Winter también, que es del Frente Amplio, justamente el candidato presidencial, además del Frente Amplio, que planteaba y defendía la labor de Gonzalo Durán como delegado presidencial de la región metropolitana, y que además hay que buscar otro tipo de responsabilidades más allá, justamente decía él, de lo que se le acusa por parte de la oposición, por parte de la UDI y los distintos partidos de Chile Vamos, quienes no tendrían los votos, como te decía Mónica, para poder aprobar este libelo acusatorio mañana, porque además esta semana es más corta, es hasta mañana nomás, acá en el Congreso Nacional, y no vendrían todos los diputados, hay solamente 152 en ejercicio y recordemos que hay otros 3 que están desaforados. Así que pasemos a escuchar parte también de lo que dijeron otros parlamentarios. Siempre es difícil configurar elementos para concurrir a una acusación constitucional, porque no solamente hay que corroborar elementos políticos, que yo creo que sí hay un común consenso respecto de falta de actuación por parte del delegado presidencial de la región metropolitana en la situación del Estadio Monumental, pero siempre es complejo configurar elementos jurídicos para poder concurrir a una acusación constitucional. Y evidentemente en este caso es bien complejo. Yo estuve revisando el texto y hasta el minuto aún, no solamente yo, sino que también al interior de la bancada, no existe una opinión clara ni unánime respecto a cuál va a ser nuestra decisión en la acusación constitucional de mañana. Claro, ahí parte entonces de las distintas reacciones, como te decía, Congreso hoy, mañana trabajo legislativo, miércoles feriado y el jueves no hay Congreso y el viernes tampoco. Y la próxima semana solamente hay Senado, porque es la distrital de la Cámara de Diputados y en este caso habrá sesiones, comisiones de los senadores y luego ya viene lo que es la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esa votación, que es muy probable que se rechace, Mónica. No todo está escrito en piedra, digamos, igual puede cambiar todo a último minuto, pero al menos hasta el momento no están los votos que necesita la oposición, que es mayoría de los presentes, para que se pueda aprobar esta acusación constitucional. Y la verdad es que tus cálculos suelen acertar porque están basados en muy buen reporteo, así que nos quedamos con esa idea, pero atentos a lo que sea finalmente la votación. Francisca Cárdenas, muchísimas gracias. Nos vemos, Mónica. Buenas noches. Bueno, y el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 2,3% en el primer trimestre, de acuerdo a lo informado por el Banco Central en su informe de cuentas nacionales. El ente emisor también destacó el escenario externo como la principal fuente de incertidumbre para nuestra economía. En concreto, ¿qué quiere decir todo esto? Javier Contreras nos lo cuenta. La economía chilena sorprendió al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,3% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando las expectativas del mercado que anticipaban un alza del 2%. Este desempeño fue impulsado principalmente por las exportaciones, destacando los envíos de frutas, minerales y un aumento en el gasto en turismo. En términos de la variación respecto del trimestre anterior, la economía va acelerando, es decir, en el primer trimestre de este año, la economía respecto del trimestre anterior creció más que en el trimestre precedente. La economía chilena en el primer trimestre, por así decirlo, ha ido generando una cuenta de ahorro, de solidez para enfrentar lo que resta del año
y estamos seguros que en el actual trimestre, el segundo trimestre, vamos a tener también cifras positivas. En tanto, la demanda interna tuvo un crecimiento del 1,2% en el periodo, al igual que el consumo de los hogares con un aumento del 1,8%. Sin embargo, si uno mira con un poquito más de detalle, reconoce que todavía la economía sigue marcada por la debilidad. Particularmente vemos una demanda interna, esto es consumo, más inversión, más gasto público, que crece tan solo 1,2% en 12 meses, reconociendo entonces que hay limitaciones estructurales todavía en la economía y que sigue una trayectoria todavía muy débil. En el caso específico del comercio estamos viendo una moderación en los indicadores laborales que, junto a tasas de interés que aún se mantienen elevadas pese a que han venido cayendo, podrían provocar esta moderación de la que estamos hablando, producto de menores ingresos, mayores tasas de interés o tasas de interés relativamente altas, no mayores. Chile se encuentra en un mejor pie ante el deterioro del escenario global. Ese es uno de los mensajes del informe de estabilidad financiera del primer semestre, otro documento presentado por el Banco Central esta mañana y que su presidenta Rosana Costa expuso ante el Senado. Sin embargo, el texto alertó por el complejo panorama internacional, donde el principal riesgo para la estabilidad financiera local es un deterioro en las condiciones por las tensiones geopolíticas. La principal novedad es el considerable aumento que ha experimentado la incertidumbre global tras los anuncios arancelarios realizados por el gobierno de Estados Unidos. Respecto de nuestro país, es importante señalar que se han corregido los desbalances de años previos y la situación financiera de los usuarios de crédito, vale decir hogares y empresas, ha ido mejorando. La banca presenta niveles de liquidez y capital que le permitirían enfrentar eventos adversos. El mayor riesgo para la estabilidad financiera en Chile proviene del exterior, la situación de guerra comercial y la implicancia que tiene sobre la incertidumbre a nivel global. Al menos hasta el momento, esa incertidumbre ha golpeado con menor intensidad a las economías emergentes y a Chile menos que a las economías emergentes, y que al mismo tiempo tiene hoy en día fortalezas importantes con las cuales enfrentar esa coyuntura. En el informe, el Central también menciona la situación que enfrentan las finanzas públicas, señalando que se debe estabilizar el nivel de la deuda y que mantenerla bajo el umbral que ha definido la autoridad requerirá un arduo trabajo. Mantener esa trayectoria hacia adelante y mantener la deuda bajo el nivel prudente requiere un trabajo exigente. Y un trabajo exigente se facilita con la concurrencia de los distintos actores apoyando ello. ¿Y por qué es importante? Porque, como dice el informe, cuando la deuda pública está y se proyecta en niveles sostenibles, mejora la capacidad de los países para enfrentar shocks. Se da cuenta de que es necesario ir moderando el gasto público de manera tal de no llegar a un nivel de deuda pública sobre el PIB que sobrepase el 45%. Da cuenta que hoy día, desde ese lado, la economía reconoce menores herramientas para enfrentar potencialmente shocks desfavorables. El ente emisor también dio a conocer la encuesta de operadores financieros, en la que se señala que el Central recortaría 2 veces la tasa de interés este año, una en julio y otra en diciembre, cerrando el 2025 en 4,5%. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso volvemos con más. Volvemos para contarles que luego de 6 meses en prisión preventiva, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió de la cárcel. A la salida del anexo, Capitán Llaver reiteró su inocencia y calificó este periodo de complejo y doloroso. La ex autoridad, recordemos, es investigada por denuncias de violación y abuso sexual y quedó con arresto domiciliario total. El informe es de Miguel Ángel Araya. 180 días debieron transcurrir para que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pudiera retomar su libertad y abandonar la prisión preventiva que cumplió por cerca de 6 meses en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Y es que fue la propia Corte Suprema que, por decisión mayoritaria, revocó la prisión preventiva del ex jefe civil de las policías al acoger el recurso de amparo presentado por su defensa. En la acción reclamaban vulneraciones a sus garantías constitucionales al no fundamentar a cabalidad la necesidad de cautela respecto del imputado por abuso sexual y violación. Con una voz quebrada y con una emoción visible, así hablaba Manuel Monsalve con los medios de prensa tras 6 meses de silencio desde su detención. Son meses dolorosos, son meses complejos, dolorosos para
mi entorno, para mi familia. Yo creo que estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio. El recurso de amparo es un derecho de cualquier ciudadano. Está establecido en la Constitución y en las leyes. En la defensa del exmilitante del Partido Socialista valoraron la decisión del máximo tribunal del país, además de insistir en su inocencia. Ratifica cierta jurisprudencia que ya viene desde algunos años, que, reitero, que toda persona que se encuentra en prisión preventiva debe serlo en virtud de una resolución fundada y legítima. Al no efectivamente haber resuelto los cuestionamientos de la defensa de los delitos por los cuales estaba siendo investigado Manuel Monsalve, al no hacerse cargo de los fundamentos de la defensa, esa resolución la Corte Suprema estima que es ilegal y en consecuencia ha ordenado la libertad de don Manuel Monsalve. Quiero reiterar mi inocencia y mi disposición, por eso está mi defensa aquí, a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia. Pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas. En tanto, en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte fueron categóricos en señalar que el fallo de la Corte Suprema no descarta la presunta participación de Monsalve en los ilícitos, sino que más bien es una corrección a lo que había resuelto el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Hacer presente que sin perjuicio de la sustitución de la prisión preventiva del imputado por la arresto domiciliario total, hemos de rescatar que la misma Corte Suprema reconoce en su fallo que el séptimo juzgado de garantía desarrolla adecuadamente los argumentos que dan por concurrentes las letras A y B del artículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito ni la participación del imputado en los mismos. Desde el Ejecutivo evitaron referirse a las decisiones judiciales dictadas por el máximo tribunal del país, como tampoco quisieron comentar las nuevas filtraciones de la investigación, donde se da a conocer detalles del actuar del gobierno y del presidente Gabriel Boric al conocer de la denuncia en contra del exsubsecretario Monsalve. A nosotros como Ejecutivo no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales, un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. Y respecto del caso en particular o las eventuales dichos o declaraciones, el Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia, al propio Congreso a través de las comisiones especiales investigadoras. El presidente incluso fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y por lo tanto nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar al respecto. Tras salir del anexo penitenciario Capitán Llaver, el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve fue recibido por parte de su familia para ser acompañado hasta su domicilio en la comuna de Viña del Mar, donde deberá mantenerse las 24 horas del día hasta que su arresto domiciliario total sea revocado o modificado por alguna otra resolución judicial. Todo esto mientras el plazo de investigación comienza a agotarse y con ello cada vez más cerca la llegada de un eventual juicio oral. Críticas hacia la Corte Suprema generó el cambio de medida cautelar del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, tildó la decisión como, comillas, vergonzosa e indignante, mientras el gobierno no quiso emitir, como vimos, opinión al respecto. Los detalles con Macarena Román. 7 meses y 2 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que Manuel Monsalve dejó la Subsecretaría del Interior por una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual y violación. Quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Un mes después, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva en su contra, medida cautelar que se extendió por medio año, eso hasta este lunes, tras la decisión de la Corte Suprema de cambiar su arresto en Capitán Llaver por domiciliario total. A nosotros como Ejecutivo no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales, un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto.
Una postura que no es transversal en el mundo político. Algunos no tardaron en cuestionar al máximo tribunal. A través de redes sociales, por ejemplo, la candidata de Chile Vamos criticó la decisión de la Corte Suprema. Nadie puede entender una decisión como esta. Y lo único que nos importa en este momento es que ojalá a la víctima no la sigan victimizando. ¿Pero está criticando la decisión de la Corte Suprema? Sí. En esta trama de corrupción judicial que ha denunciado Belén Matei, yo creo que los chilenos tienen el derecho a exigirle algún tipo de antecedente. Y si no lo dice en serio, yo le diría, señora Matei, tómese en serio a usted misma. Me parece grave es que quien pretende ser presidente de la República descalifique al Poder Judicial. Me parece que hay que ser respetuoso de nuestra institucionalidad, respetuoso de la separación de poderes. Pero la candidata Matei no fue la única que esbozó una crítica. La diputada comunista Lorena Pizarro también cuestionó la decisión de la Corte Suprema, justamente respondiendo a la banderada de Chile Vamos. No corresponde que los actores políticos digamos que es mucho, que es poco. Lo que corresponde más bien es que respetemos las atribuciones de la Corte Suprema y no presionemos ni condicionemos de ninguna manera este tipo de decisiones. Adherimos en un 100% a las declaraciones de Evelyn Matei respecto del caso de Manuel Monsalve y también del caso de Procultura. De hecho, no solo en la investigación de Monsalve se ha puesto un manto de duda, también lo hizo el Frente Amplio en el marco del caso Procultura y sobre la Fiscalía. No me parece que sea equiparable lo que nosotros hacemos y todos los partidos políticos tienen la oportunidad de hacer es hacer críticas políticas cuando nos enteramos de cosas. El problema, según expertos, es que la credibilidad de las instituciones autónomas tiene directa vinculación con la democracia. De ahí el riesgo de aseveraciones que cuestionen la independencia de poderes. Lo que va haciendo es que consideremos que las instituciones políticas, las instituciones parte de nuestra democracia, ya no tienen un rol trascendente para mantener la vida en sociedad, y ahí es justamente cuando el sistema democrático empieza a fallar. Pero las críticas no solo fueron en contra de la Corte Suprema, también fue cuestionado el presidente Gabriel Boric. Según el diario La Segunda, Monsalve aseguró en su declaración que una vez que habló de la denuncia con el mandatario, este último le habría dicho: no tengo por qué dudar de lo que me dices. Se ratifica algo que hemos planteado desde el primer día, que el presidente encubrió a Manuel Monsalve, le creyó a Manuel Monsalve y no a la víctima. Una contradicción más de lo que señalaba en campaña. Hoy día está en manos de la justicia. Yo espero que se investigue a fondo, que se transparenten todos los hechos y se tenga una perspectiva clara de que estas cosas son inadmisibles. Un hecho inédito que vuelve a la agenda mediática tras la decisión de la Corte Suprema de modificar la medida cautelar a quien ejerció por 2 años y 7 meses como subsecretario del Interior, es decir, quien estaba a cargo de velar por la seguridad de nuestro país. Codelco eligió a Río Tinto como socio para la explotación de litio en el salar de Maricunga, todo esto en el norte del país. La firma, que es anglo-australiana, va a invertir $900 millones para el desarrollo de la iniciativa que comprende la producción de carbonato de litio, como nos cuenta Pilar Gutiérrez. $900 millones es el monto que invertirá Río Tinto al asociarse con Codelco para desarrollar litio en el salar de Maricunga por medio del desarrollo del proyecto Paloma. El anuncio fue confirmado esta jornada luego de que el directorio de la Cupífera Estatal aprobara con unanimidad la creación de una sociedad conjunta entre ambas empresas. Este proceso, que ha sido extraordinariamente competitivo, prueba el valor estratégico del litio como mineral crítico, el prestigio de Codelco como socio y lo atractivo de nuestro país como lugar de inversión. Este proyecto da continuidad a nuestra estrategia de diversificación hacia el litio, que es fundamental para la transición energética, con un socio de talla mundial como es Río Tinto. El directorio de la sociedad creada estará conformado por 5 miembros, de los cuales 3, incluido el presidente, serán de Codelco y los otros 2 de Río Tinto. La minera anglo-australiana tendrá una participación de 49,99% en el salar de Maricunga y Codelco será el accionista mayoritario controlador, en línea con lo establecido por la Estrategia Nacional del Litio. Muchas veces se ha argumentado que vamos lento, que vamos atrasados, pero estamos viendo cómo se va materializando esa estrategia, en este caso a través de una asociación
entre Codelco y Río Tinto, una de las grandes empresas mineras del mundo, que va a significar un aumento en la producción de litio de Chile de más de 15%. Creo que en los próximos días vamos a tener más novedades respecto de un proceso similar en el caso de NAMI con los salarios altoandinos. Según lo especificado por Codelco, la elección de Río Tinto fue por el valor ofrecido, su situación financiera y su experiencia en el desarrollo de proyectos de litio y las tecnologías vinculadas. Se trata del segundo conglomerado minero más grande del mundo, presente en Chile como accionista de Minera Escondida y socio de Codelco en el proyecto de exploración Nuevo Cobre. Codelco no tiene por qué tener la experiencia técnica, para eso tiene que buscar socios operativos. Y Río Tinto en este caso ya tiene. Río Tinto viene de hacer varias inversiones en Argentina, ya tiene acceso a por lo menos 4 salares en el país vecino, con procesos de extracción directa. Por lo tanto, es una empresa que es un holding que viene con experiencia en términos extractivos, por lo tanto me parece que es un muy buen socio comercial para Codelco y para, en el fondo, aumentar la productividad del litio chileno. Se trata del segundo salar del país que será explotado por litio. La inversión de Río Tinto incluye $350 millones al cierre de la transacción, 500 millones cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto y 50 millones adicionales si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 2031. Está puesto el incentivo también para que parta prontamente, pero dado que queda poco tiempo, es muy factible que parta post-2030. Este proyecto de Maricunga es distinto en el sentido que todavía está en verde, aún no produce nada. Falta todavía llevarlo a construcción y luego a producción. Para eso Codelco está apuntando o apuntaba como fecha inicial 2030. Esa fecha inicial puede ser muy optimista. La asociación conjunta se hará efectiva cuando se cumplan las exigencias legales necesarias, como las consultas a organismos regulatorios tanto en Chile como en el extranjero y posteriormente la creación de la sociedad conjunta con la suscripción del pacto de accionistas. El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026. Alcaldes de la región metropolitana se reunieron en el Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric con la meta de buscar frenar las alzas de las cuentas de la luz para julio próximo. Los detalles con Pablo Figueroa. Solicitar la rebaja de la tarifa eléctrica a través de un proceso de diálogo y renegociación de contratos eléctricos con las empresas generadoras es la meta. Y es por eso que este grupo de alcaldes de la región metropolitana que están en pos de este fin, este lunes entregaron una carta al presidente de la República, Gabriel Boric. Desde la Fundación Energía para Todos, hace ya 3 meses iniciamos una campaña para reducir la tarifa eléctrica a través de nuestra página web cuentadelaluz.cl, donde todos los ciudadanos pueden conocer la tarifa eléctrica en su comuna. ¿Qué pedimos nosotros como fundación? Nosotros hemos creado una carta que se llama Un llamado al diálogo por las familias de Chile, puesto que le queremos solicitar al presidente Boric que le indique al ministro de Energía que se reúna con las generadoras para que logren llegar a acuerdos y de esa manera se puedan renegociar los contratos eléctricos y de esa manera bajar la tarifa eléctrica para todas y todos. Es que claro, mientras los alcaldes siguen con esta tarea aún inconclusa, la tarifa eléctrica va a subir nuevamente un 7% en julio próximo. Hoy día nuestro país es el que paga la luz más cara de toda Latinoamérica. Es una vergüenza en la medida que no se han tomado las decisiones de fondo. No se trata de un tema de subsidios, se trata de un tema de revisar contratos que está significando un encarecimiento para la vida y que muchos vecinos y vecinas de comunas populares no llegan a fin de mes. Tienen que decidir, o pagan la luz o se compran los medicamentos. Y esa decisión es muy dolorosa para personas que son crónicas, pacientes que hoy día lo están pasando mal. Si solo poner la alerta de que no es presentable que el Estado permita que hayan empresas que tienen más de 100.000 millones de pesos de utilidades año, que las cuentas de los más pobres sigan subiendo un 70% y que además tengamos un servicio con serias deficiencias. Un porcentaje de una alza de una cifra, pero que acumula más de un 70% a nivel nacional, luego de las alzas que ya tuvimos el año pasado. Y la razón principal está en el fin del congelamiento tarifario que se aplicó desde el año 2019 tras el estallido social. Lo que partió como una medida transitoria y de corto tiempo fue extendido más allá de lo razonable y durante años el Estado mantuvo artificialmente bajas las tarifas, lo cual generó una deuda millonaria con las empresas eléctricas que ahora debe ser regularizada.
Básicamente estamos empezando a pagar una gran deuda por varios miles de millones de dólares. Ante estas inminentes alzas nunca están de más un par de consejos para cuidar el bolsillo. Además, como usuarios tenemos que ser conscientes del uso de la energía y que en invierno tiende a incrementarse mucho más. Por lo tanto, la recomendación siempre es a evitar el sobreuso de equipos como hervidores, planchas o abrir y cerrar muchas veces las puertas de nuestros refrigeradores. Y además, ser conscientes que tenemos a la mano una solución como es la autogeneración eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos residenciales que no solamente nos permiten generar nuestra propia energía en las casas, sino que además mitigar los efectos de estas alzas en las cuentas de luz. Ahí está, consejos que pueden ser bien útiles ante una nueva alza que se estima para el mes de julio, un 7% más, que acumula cerca de un 70% de alzas en los últimos 12 meses, justo en el periodo del año, en pleno invierno, cuando más se consume energía en el país. Bueno, la mayoría de la población pagó sus cuentas a través de plataformas digitales en 2024, una irrupción de la digitalización que no ha dejado indiferentes, por supuesto, a las compañías tradicionales, las que han debido adaptar ciertos procesos de acuerdo a las nuevas tecnologías. Natalia Muñoz nos cuenta los detalles. Lo uso 100% digital porque es una plataforma que me permite hacer diferentes pagos de servicios básicos como luz, agua, internet en un mismo lugar. Unifico los pagos y lo hago en un solo lugar, rápido, fácil desde mi casa o desde mi celular. Es la rapidez y eficiencia que entrega la digitalización. Si hace algunos años había que hacer filas en distintos lugares para pagar las cuentas, actualmente se puede hacer todo con un clic en una sola plataforma. Antiguamente diseñábamos experiencias como nosotros pensábamos que teníamos que atender a las personas. Pero resulta, por ejemplo, que la inteligencia artificial llegó a cambiar eso. ¿Por qué tengo que atender acorde a mi proceso cuando puedo atender a una persona acorde a como su lenguaje natural? Ese tipo de revoluciones que da la inteligencia artificial, la digitalización, entre muchas otras cosas, es una revolución. Y tuvieron que entenderlo las empresas tradicionales, ya que son las tendencias y hábitos de la población. De hecho, 89% de los chilenos pagaron sus cuentas en línea, según el informe de pagos del primer trimestre de este año elaborado por Servipack. Las clientes del futuro están haciendo cada vez más negocios o transacciones por las aplicaciones. Entonces, ahí es donde nosotros también hemos desarrollado nuestras aplicaciones, nuestro portal, y creemos que en la creación de valor que tenemos con la FinTech vamos a poder desarrollar soluciones tremendamente innovadoras. Por cada transacción presencial se realizan 8 digitales, mientras que para el pago de cuentas 50% de los usuarios prefiere hacerlo a través de su celular y en plataformas unificadas de pagos. Me parece amigable. Siempre tienes que ir como de portal en portal a pagar cada uno de los servicios, mientras que este te ayuda a agruparlo en uno solo y de una forma más rápida y fácil. Es que con Servipack tú puedes dejar las cuentas ya registradas, después vas y las buscas y además tienes facilidades para pagar cosas como con un solo servicio de pago de autopistas, el resto de todas las autopistas a un clic. Proceso de digitalización de las empresas que avanza rápidamente. Por su parte, Servipack comenzó hace 35 años facilitando los pagos de servicio de forma presencial. Si bien ahora están digitalizados, aún queda un porcentaje de ciudadanos que todavía usa los puntos tradicionales. Nuestros clientes están con foco en las personas de tercera edad por el pago de las pensiones. Ellos prefieren el pago presencial, donde llevan sus boletas presencialmente y prefieren también además recibir el dinero en efectivo. Para que todos se hagan parte de la digitalización, los puntos presenciales cuentan con tótems para unificar los pagos. Tú partes, ingresas el RUT, le das continuar y solo con eso tú tienes todas las cuentas que requieres pagar y después con un solo clic te sale cuánto es lo que debes. Y así después lo vuelves a usar, tú en mis cuentas te van a aparecer las que pagaste la última vez. Así es más fácil que todos los rangos etarios utilicen los canales digitales. La economía digital es algo que es, ¿verdad? Y nosotros creemos que el desarrollo o es digital o no es. Y es verdad que las instituciones financieras tradicionales también han ido subiéndose al carro de la digitalización, muchas otras que participan del ecosistema, y esto es una tendencia que va a seguir avanzando. Irrupción de la mano con la industria fintech, que suma más de 300 empresas en Chile y más de 170 están siendo reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, en el marco de la legislación de la tecnología financiera.
Ya estamos listas junto a Isel Guerra para revisar todas las informaciones del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. También a quienes nos acompañan a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión internacional con una de las noticias del día. El anuncio que daba nada más y nada menos que Donald Trump de nuevos diálogos entre Rusia y Ucrania. Y todo esto después de una conversación telefónica precisamente por separado con ambos líderes, pero que en el caso de Vladimir Putin se extendió por más de 2 horas, según informaba durante esta jornada la Casa Blanca. Y claro, con un nuevo diálogo tras lo que podrían calificar algunos fue el fiasco de lo que ocurrió la semana pasada ante la esperada posibilidad de que pudieran reunirse Vladimir Putin exactamente en Turquía con Zelensky, pero que finalmente no se concretó. Fue el día siguiente, el día viernes, con una delegación de nivel más bien intermedio, de no más de 2 horas. Pero claro, ahora Trump anuncia estos nuevos diálogos donde incluso plantea, Mónica, la posibilidad no solo de conseguir un alto al fuego, sino que incluso el fin de la guerra. La verdad es que es bastante sorpresivo porque al menos hasta este momento no se han visto mayores muestras ni de Putin ni de Zelensky, que efectivamente se pueda concretar algo así. Lo cierto es que aquí se ha planteado la posibilidad de que incluso el Vaticano pueda ser parte de esos diálogos. Particularmente se habla precisamente de que se ofrezcan como anfitriones, pero todo esto detrás de un anuncio sin mayores detalles sobre cuándo podría ser efectivamente ese inicio de los diálogos, aunque desde la Casa Blanca dicen que es de manera inmediata. Vamos a revisar precisamente parte de las declaraciones que ha entregado durante esta jornada el presidente de los Estados Unidos tras realizar este anuncio a través de sus redes sociales. Acabamos de pasar 2 horas y media hablando con Vladimir Putin y creo que se han logrado algunos avances. La situación allí es terrible. 5.000 jóvenes mueren cada semana. Así que espero haber hecho algo. También hablamos con los líderes de la mayoría de las naciones europeas y estamos intentando resolver todo este asunto. Bueno, la reacción desde Ucrania no tardó en llegar. Zelensky entregaba también sus declaraciones ante la prensa. Ha reiterado una postura que ya hemos escuchado en otras oportunidades del presidente ucraniano, la de que básicamente no se pueden llevar a cabo diálogos ni se pueden tomar decisiones sin Ucrania. En esa misma línea señalaba Zelensky, hoy no van a ceder ante las demandas de Rusia, ¿no? Respecto de los 5 territorios que ha logrado capturar durante todo este tiempo. Y claro, con Zelensky, que por lo demás aboga para que se consiga un alto al fuego en medio de las negociaciones. Y ese es precisamente, al parecer, uno de los puntos o de las piedras que sería un tope precisamente en poder conseguir un diálogo o negociaciones entre los dos líderes. Vamos a avanzar en esta revisión internacional con esta noticia, la conocíamos el día de ayer, el diagnóstico de cáncer de parte del expresidente Joe Biden, quien hoy por lo demás compartió una fotografía en sus redes sociales, varias reacciones, también algunas acusaciones de parte del hijo de Donald Trump. Lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Antonia Galilea. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, según el comunicado que publicó su oficina este domingo. Biden se refirió por primera vez a la noticia este lunes, con un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo que le han entregado, junto a una foto acompañado de su esposa, la doctora Jill Biden, y de su gato Willow. El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo. Distintas figuras políticas han solidarizado con el exmandatario, enviando mensajes de apoyo públicamente. Incluso Trump, quien se ha burlado de su predecesor en múltiples ocasiones, expresó sus mejores deseos para el expresidente. Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación.
Deseamos lo mejor para la salud del expresidente. Diré que independientemente de si el momento adecuado para tener esta conversación es ahora o en el futuro, realmente debemos ser honestos sobre si el expresidente era capaz de hacer el trabajo. No creo que haya podido hacer un buen trabajo para el pueblo estadounidense. La noticia llega días después de que el expresidente experimentara síntomas urinarios y se le encontrara un nódulo en la próstata, según el comunicado de su oficina. El viernes le confirmaron un cáncer de próstata. Lo que me preocupa más que el aspecto de las células cancerosas es que se ha informado que el cáncer ya se ha propagado más allá de la próstata, a los huesos. Y cuando el cáncer se ha propagado a los huesos, se convierte en etapa 4. Esto significa que el cáncer no es curable. Desafortunadamente, el cáncer que padece el expresidente es poco común. De todos los cánceres que diagnosticamos, alrededor del 5 o del 7% son los que tiene, pero ya se está extendiendo a los huesos. Este es el comienzo de un camino. Lo bueno del cáncer de próstata es que existen muchas opciones de tratamiento. Biden hace casi un año se vio obligado a retirarse de las elecciones presidenciales de 2024 por la creciente preocupación sobre su salud y edad. Incluso en su propio sector existían especulaciones sobre un deterioro cognitivo por distintos episodios de confusión y desorientación que tuvo en su último año de mandato. Ahora, uno de los hijos del mandatario estadounidense sugirió sin pruebas que Biden ya contaba con el diagnóstico de cáncer cuando aún estaba en la Casa Blanca. Lo que quiero saber es, ¿cómo es que la doctora Jill Biden no detectó el cáncer metastásico en etapa 5 o se trata de otro encubrimiento? Lo que Donald Trump Jr. no menciona es que la ex primera dama tiene un doctorado, pero en educación. Ahora Biden se encuentra en su casa en Wilmington evaluando junto a su familia y a sus médicos las opciones para tratar la enfermedad. Bueno, ahí en el informe de Antonia Galilea revisamos precisamente los últimos antecedentes respecto a este diagnóstico que, ojo Mónica, no ha estado exento de polémica, o al menos así lo ha dejado saber el círculo del presidente de Estados Unidos, particularmente su hijo Donald Trump Jr., quien incluso deslizaba allí la posibilidad sin pruebas, insistiendo también en ese punto de que supuestamente este diagnóstico se pudo haber conocido en los últimos meses del mandato de Joe Biden. Bueno, es otro de los temas que también están rondando detrás. Tienen cuidado, y porque su padre le había deseado pronta recuperación, entonces como muchos que no era necesario. Pero en fin. Vamos a continuar esta revisión internacional en nuestra región, en Venezuela, con esta acusación que ha llegado del chavismo, donde están denunciando un supuesto plan para sabotear las elecciones que se van a llevar a cabo en este país el próximo día domingo. Se trata de elecciones legislativas, también de gobernadores que, ojo Mónica, no pareciera que va a congregar a un electorado muy grande en estos comicios que están previstos para finales de esta semana. Y tiene dividida más la oposición. Exactamente, porque precisamente María Corina Machado ha llamado a abstenerse de participar de estas elecciones, mientras Enrique Capriles ha anunciado que va a participar precisamente de estos comicios. Bueno, lo cierto es que el chavismo denunciado durante esta jornada este supuesto plan apuntando contra Colombia. De hecho, una de las medidas que se han conocido durante esta jornada es la suspensión de los vuelos precisamente entre estos dos países, al menos por una semana, y lo que da cuenta también allí del deterioro de las relaciones entre estos dos países, porque está acusando a Colombia de infiltrar agentes extranjeros. Aquí, cito textual, a Nicolás Maduro de la mafia albanesa colombiana. De hecho, aseguraba que habían detenido a 38 personas en estas últimas jornadas en una nueva denuncia que lanza el chavismo. Esto en la previa a lo que vamos a ver el próximo día domingo, y donde ya se advierte que no va a haber una participación muy grande, por cierto, en estas elecciones. Si te robas elecciones, además, después eres una dictadura, es bien difícil que la gente quiera participar. ¿Con qué cerramos? Vamos a finalizar esta revisión internacional en España con este anuncio o solicitud que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez de sacar a Israel de su participación en el Festival Eurovisión, que por lo demás vimos su última edición el pasado fin de semana.
no por lo demás exento de polémica, y en esta oportunidad particularmente con Sánchez, que ha hecho el símil respecto de lo que ocurrió con Rusia hace un par de años atrás, ¿no? Porque señalaba Sánchez en su declaración durante esta jornada que sí, Rusia fue retirada de esta competencia porque aún se permite la presencia de Israel teniendo en cuenta la situación en la Franja de Gaza. A esto además se suma también a otra polémica, Mónica, respecto de las votaciones populares, particularmente en España. Y esto es porque en este país precisamente consiguió la máxima puntuación de parte de los televotos, como se le denomina precisamente a esta modalidad, y todo esto cuando además se ha solicitado formalmente una auditoría respecto de una denuncia que se ha conocido en estas últimas horas de que una agencia oficial del gobierno de Israel realizó una campaña de publicidad digital para poder conseguir estos votos de parte de la gente, teniendo en cuenta que han quedado en segundo lugar en esta competición. Así que el Festival de Eurovisión tiene allí, por cierto, esta patita política, ¿no? Y o sea, cada vez tiene más patitas políticas este festival, que es un fenómeno de verdad de los medios de comunicación en Europa y en el mundo. Ya pues, muchísimas gracias, Giselle, por acompañarnos. Cerramos juntas entonces este CNN Prime, pero por supuesto que viene pares e impares y después nos reencontramos en Tolerancia Cero. Lunes 19 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.